El cine siempre ha tenido un romance secreto con los espacios que no pertenecen a ningún lado. Hay una palabra que en los últimos años ha inundado los foros de internet, los ensayos visuales y las conversaciones sobre estética digital: la liminalidad. Proviene del latín limen, que significa literalmente umbral. Un espacio liminal es, por definición, un lugar de transición. Un pasillo, una sala de espera, un aeropuerto a las 3 de la mañana. Son lugares diseñados exclusivamente para que pases a través de ellos, pero no para que te quedes. Cuando despojas a estos sitios de su propósito original y los dejas completamente vacíos, ocurre una ruptura psicológica. El cerebro humano detecta que algo está mal. Sientes nostalgia por un lugar en el que nunca estuviste y al mismo tiempo una incomodidad sorda que te eriza la piel. Esta herramienta no es un invento de las creepypastas modernas. El cine de autor lleva décadas utilizándola para hackear la mente del espectador. Piensa en un momento en El Resplandor, de Stanley Kubrick. El Hotel Overlook no da miedo únicamente por los fantasmas o por la sangre que sale de los ascensores. Da miedo porque sus pasillos alfombrados son un laberinto imposible. Una trampa espacial donde el diseño geométrico te hace sentir incómodo. Son espacios de transición donde los personajes se quedan estancados, perdiendo su identidad paso a paso. Esta misma idea la vemos ejecutada de una forma más literal en películas contemporáneas como Vivarium. Aquí, una pareja se queda atrapada en una urbanización suburbana infinita llamada Yonder. Todas las casas son idénticas, el césped es artificial, y las nubes en el cielo parecen pintadas, y no hay un solo rastro de vida humana fuera de ellos. Es el sueño de la vivienda propia transformada en un purgatorio. Incluso, la industria de los videojuegos independientes ha capturado esta esencia a la perfección con títulos como Exit 8, donde el bucle infinito de un pasillo de metro japonés se convierte en una experiencia de terror basada puramente en notar anomalías en el entorno. El cine siempre ha sabido que el verdadero horror no necesita monstruos con garras, sino que solo necesita un espacio familiar que se ha vuelto profundamente ajeno. Y es precisamente de esta evolución artística de donde nace el fenómeno más grande de la era digital: Backrooms. Lo que comenzó en mayo de 2019 como un post anónimo en los foros de 4chan con la foto de una oficina alfombrada y paredes amarillas, mutó gracias al talento de un adolescente de 16 años, Kane Parsons, o Kane Pixels en su canal de YouTube. La escala del proyecto fue tan masiva que llamó la atención de las productoras más importantes del cine de terror, A24, en colaboración con Atomic Monster de James Wan y 21 Labs Entertainment. Decidieron dar el paso definitivo: llevar los Backrooms a las salas de cine de todo el mundo. La película se estrenó a nivel global el 29 de mayo de 2026, convirtiendo oficialmente a Kane Parsons en el director más joven en lanzar una película bajo el prestigioso sello de A24. Con un guion escrito por Roberto Patino y Will Sodick, la película no se limitó a recrear los videos de YouTube, sino que se transformó en un drama psicológico con tintes de horror cósmico y existencial que ha dejado a la audiencia con un poco más de preguntas que respuestas. Para poder desglosar esta película sin dejarnos nada por dentro, debemos analizar a su protagonista y la tragedia que arrastra, Clark, interpretado por... ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia esto? Chiwetel Ejiofor. Chiwetel Ejiofor. Clark es un hombre que en el mundo exterior está completamente roto. Su vida personal es un caos tras un divorcio destructivo, y su rostro es sumamente conocido debido a que protagoniza una serie de comerciales de televisión locales donde interpreta a un personaje caricaturesco, un pirata. Well, ahoy there, mateys! Now, according to me map, we've landed on the crystal shores of a bountiful land, a land filled with great deals. Need bed bumps for the scallywags' quarters? We've got it all, and at prices so low, you'll think that you're robbing me. Come visit Captain Clark's Ottoman Empire, and the only thing you'll be wanting is more space to keep it all. Cuando Clark y su equipo de empleados terminan cruzando el umbral y cayendo en los backrooms a través del sótano de su tienda, las reglas del espacio cambian. Y es que aquí donde la película
introduce su teoría más perturbadora, el entorno. Y es que el entorno de los backrooms está vivo de una forma abstracta, se construye copiando los recuerdos humanos, pero al ser una inteligencia artificial o una fuerza cósmica sin comprensión real de la experiencia humana, las copias que genera salen defectuosas, vacías o simplemente distorsionadas, estos siendo los llamados still life. Clark al llegar se topa con una colosal acumulación de muebles apilados de forma caótica en medio del pasillo. Esta pila, compuesta por armarios de madera, sillas escolares, escritorios y un televisor analógico apagado, funcionan como la representación física y literal de la psique de Clark. Su mente en ese instante es un almacén de trastos viejos. Es un desorden absoluto donde los recuerdos de su carrera fallida, donde sus frustraciones domésticas y su confusión existencial están amontonados a presión, bloqueando el camino. Clark camina alrededor de esta montaña de escombros domésticos intentando descifrar dónde se encuentra y cuál es el sentido de su propia existencia, sin percatarse de que el entorno simplemente está exteriorizando el laberinto que él ya traía edificado por dentro. A su vez he notado como muchas personas han tenido una tendencia de tachar a Clark de un buen tipo, como ponerlo como alguien que simplemente es una víctima de la mala fortuna o de un entorno familiar incomprendido. Pero creo que no es tanto así. El Capitán Clark representa la versión real de Clark en su hogar, un hombre alcohólico, agresivo y dominado por una soberbia intelectual ciega y una necesidad patológica de tener siempre la razón, sin importar a cuántas personas esto destruyera en el proceso. Esta entidad es la materialización de su complejo de víctima llevado a sus últimas consecuencias. A lo largo de la película descubrimos a través de sus sutiles diálogos y detalles ambientales el historial de autoengaño de Clark. Él es un experto en evadir la culpa mediante una cadena de justificaciones casuales perfectamente armadas en su mente. Justificaba el colapso de su matrimonio achacándolo exclusivamente a su severo alcoholismo. A su vez, justificaba su alcoholismo escudándose en el estrés crónico y las humillaciones de su empleo en la televisión local. Y finalmente atribuía su fracaso profesional a conspiraciones corporativas o factores externos que estaban totalmente fuera de su control. En su narrativa personal, Clark jamás tomó una decisión errónea, siempre fue una hoja arrastrada por la tormenta de las circunstancias. El guión nos confronta con la amarga verdad de que la responsabilidad sin acción es un ejercicio de narcisismo estéril. Clark puede llorar en los pasillos, puede admitir ante el vacío que su forma de vida fue equivocada, pero dado que en el mundo real jamás movió un dedo para reparar ese daño infligido a su familia, su epifanía carece de un valor moral. Este andamiaje de abusos y evasiones se vuelve mucho más explícito en una de las secuencias finales de la película. Cuando el Capitán Clark se aproxima a la habitación, el still life que replica las acciones de su ex esposa, esta entidad toda void, no reacciona como un personaje de ficción enfrentando a un monstruo de película, sino que su reacción se acerca más a la de una víctima de violencia doméstica que escucha los pasos pesados de su abusador acercándose a la puerta tras una jornada de bebida. Y es que la memoria que se creó está saturada del pánico real que la mujer de carne y hueso experimentó en el plano de la realidad. El Capitán Clark es el recordatorio físico de que comprender el origen del dolor de un personaje no implica de verdad bajo ninguna circunstancia justificar las heridas que ese personaje causó a los demás. El desenlace de la travesía de Clark es una lección del horror cósmico y de justicia poética involuntaria ejecutada por el propio espacio. Y es que al verse acorralado por la manifestación de su propio ego y sus traumas familiares, no experimenta una batalla épica de redención, sino que lo que presenciamos es un acto de autofagia psicológica absoluta. La escena donde el Capitán Clark somete, arrastra y comienza a devorar el cuerpo de Clark real es una transposición cinematográfica directa de la icónica pintura de Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo.
En la obra maestra del pintor aragonés, perteneciente a sus llamadas pinturas negras, el dios Cronos o Saturno consume la carne de su propia descendencia, movido por el miedo cerval a perder el control y ser suplantado por la realidad del tiempo de sus hijos. En el film de Kim Parsons, este simbolismo recibe una vuelta de tuerca mucho más extraña, en verdad. Y es que es la proyección de la fama barata, el alcoholismo y la culpa del pasado encarnados en el capitán, devorando la poca sustancia humana y vulnerable que le restaba al Clark real. Sus propias decisiones de vida, materializadas por la lógica física de los backrooms, toman una forma corpórea para devorarlo vivo. Clark no es asesinado por un ente ajeno, sino que lo consume son sus consecuencias directas de su negativa crónica a asumir la responsabilidad de sus actos. El laberinto no hace más que acelerar el proceso de autodestrucción que este protagonista ya había iniciado años atrás en el mundo exterior. El valor cinematográfico de esta película radica en su firmeza para defender una visión artística autoral por encima de las exigencias comerciales de las audiencias masivas. Y es que tras su proyección en las salas en cine, siento que la película dividió un poco, de forma muy inmediata, a los distintos sectores del fandom. Y es que una fracción considerable de este fandom, acostumbrada a la estructura enciclopédica de las plataformas de contenido colaborativo de internet, manifestó su descontento ante la ausencia de, niveles, pull rooms, o la omisión de clasificaciones de peligro del fandom y la ausencia de bases humanas seguras dentro del laberinto, que no tiene ningún tipo de sentido porque esto es algo creado por el fandom. Sin embargo, esta decisión de diseño es precisamente el motivo por el cual la obra siento que, para mí, merece una calificación de 10 de 10. Y que Kim Parsons entendió con lucidez que la compartimentación de los backrooms en niveles enumerados con reglas de un juego de rol, como que no, saquen eso. Pero sí, es como que diluye un poco el núcleo primordial del horror liminal. Y es que los backrooms, en su concepción más pura, aquella que Parsons plasmó en sus primeros cortometrajes analógicos en YouTube, carecen de un lore fijo, o de manuales de supervivencia o de lógicas comprensibles para nosotros. Y es que estructurar la película como una progresión de niveles habría rebajado la experiencia estética a la categoría de la adaptación de un videojuego de acción. Al centrar la trama en la interacción psicológica entre la Fundación Async, el colapso moral de Clark y la respuesta abstracta del entorno, siento que la película rescató el pavor existencial ante lo incomprensible y es 1000 veces mejor. Esta base conceptual encuentra su validación definitiva al examinar las declaraciones oficiales vertidas por el elenco y el equipo de dirección durante las conferencias de prensa internacionales organizadas por A24. Al ser consultado sobre la naturaleza real de las amenazas en la pantalla grande, Kim Parsons fue bastante tajante al explicar el funcionamiento de los Still Life. Las entidades no operan bajo una lógica de malicia biológica o depredación animal. Son la consecuencia trágica de un entorno sin alma que intenta desesperadamente digerir y replicar los desechos de la conciencia humana que caen en su interior. No hay intención de asesinar por maldad. Hay un proceso de asimilación estructural que desintegra la mente del individuo al confrontarlo con copias deficientes de sus propios recuerdos borrosos. Ya es todo. Entonces The Backrooms de A24 se consolida de este modo como el estándar de oro para las futuras adaptaciones del horror nacido en internet. Es una obra que se niega a tratar al espectador con condescendencia, esquivando las explicaciones masticadas y los arquetipos de redención barata para ofrecer un descenso riguroso, asfixiante y moralmente complejo. Por lo tanto, ustedes se preguntarán, oye Ivy, ¿Sí te gustó la película? Yo te voy a decir, no.